This call is now being recorded. Bienvenidos a la grabación de un video más de Momentos de Inercia, perteneciente a la asignatura de Cinemática. Mi nombre es Pico Walter y a continuación les daré una breve explicación de teoría para lo cual se explicará más detalladamente mediante dos ensayos que se ha elaborado. Presentaré pantalla hacia él en sí las figuras representativas. Tenemos aquí un poco de teoría para conocer lo que viene a ser el momento de inercia. El momento de inercia, tomando en cuenta un cuerpo alrededor de un eje, el momento de inercia es la suma de los productos que se obtiene de multiplicar cada elemento de la masa por el cuadrado de su distancia al eje. El momento de inercia refleja la distribución de masas de un cuerpo o de un sistema de partículas en rotación respecto a un eje de giro. Es decir, esta parte del momento de inercia es el lugar en donde es vulnerable la placa o el cuerpo y gira hacia alrededor de un eje. Mediante este se puede ser calculado mediante las siguientes fórmulas. Dependerá mucho su forma para el cálculo de la misma. Tenemos así el primer ensayo, que es la figura que se vio anteriormente en centros de masa. Para lo cual, centros de masa se tuvo que ver primero para poder encontrar tanto el centro de gravedad de cada una de las partes del sistema, de los centros de gravedad de cada uno de ellos, que pertenecen a la masa general, asimismo de sus áreas. Tenemos así nuestro centro de gravedad, que es menos 0.67 en X y menos 0.09692 en Y. Esto nos servirá para poder calcular el momento de inercia de la placa 1. Sabemos que tendremos los siguientes componentes dependiendo hacia dónde se hace el giro. En nuestro caso, tenemos que el momento de la inercia referente al eje de X de su centro de gravedad. Calculamos el centro de gravedad, ya que de este depende el cálculo de la inercia a través del eje de las X referente con su punto de origen, el centro de gravedad de la misma. Como podemos observar en las gráficas, desde el punto centro de cada una de las partes divididas del cuerpo, se expanden hacia el eje que se va a realizar el movimiento. Tenemos el siguiente cálculo. Depende mucho de su figura, la fórmula en sí. Tenemos que para la de un triángulo, que es la de la primera figura, tenemos la siguiente fórmula: base por altura elevado al cubo dividido para 36 más el área de ese triángulo rectángulo más la distancia que existe desde el punto centro, desde el centro de gravedad de esa figura hacia el eje de la X. Y como sabemos que el eje de las X es calculado, fue calculado en una línea imaginaria de X y Y, ahora se tomará en cuenta de su centro de gravedad, para lo cual a partir de la línea del centro de gravedad, la línea X, de allí para arriba las figuras que estén en la parte superior se suman y de esa misma línea para abajo de esta. Eso es fácil de interpretar, entonces la fórmula va a la siguiente. En caso de un triángulo es base por altura elevado al cubo dividido para 36 más el área de ese lugar más la distancia elevada al cuadrado. Se repite lo mismo tanto en triángulos, en todo tipo de triángulos. Ahora en lo que son rectángulos es base por altura elevado al cuadrado dividido pero para 12. Eso más del área de ese rectángulo más en sí los componentes de la distancia que dije anteriormente. Se repite así durante 5 veces porque el 5 es el número de veces en que se ha dividido esta figura. Tenemos lo que es el segundo ensayo, que ya se expande un poco más, ya llegan a ser 8 figuras diferentes y cada uno se calculó de la misma manera, tomando en cuenta triángulos y rectángulos como más conveniente de usar. El mismo cálculo se presenta aquí en este informe con los datos respectivos de las áreas y asimismo tenemos el consiguiente cálculo de la misma. Se repite exactamente lo mismo y a la final tenemos en la sumatoria de las inercias es igual a la inercia total del momento en sí de toda la figura.
se ha calculado tanto de la placa 1 como de la placa 2, que aquí pudimos eh, encontrar el momento de la inercia sobre el eje X del centro de gravedad de la misma. En el primer caso, el de 142.6764, la unidad de centímetros a la cuarta. Igualmente de la placa número 2, que es 235.6384 centímetros a la cuarta. Eso serían lo que viene a ser los momentos de inercia. Algún tipo de pregunta, el tipo de comentario se lo puede dejar en la parte inferior del video y cualquier cálculo se puede preguntar con libertad. Muchas gracias y espero que haya sido de su total agrado esta explicación corta.